¿Qué tal? Videotutorial número 6 del curso avanzado de XHTML que vamos a dedicar a ver en profundidad los enlaces. Enlaces que puede parecer algo sencillo, pero que son los responsables de que la World Wide Web sea realmente lo que es una tela de araña mundial. Cualquier documento que forma parte de la web de esa tela de araña puede estar enlazado a muchos otros documentos y estos a su vez enlazados a otros muchos documentos y así de forma indefinida. El resultado es esa estructura como si fuera un diagrama que se parece mucho a una gran tela de araña. Se trata de una comparación que sin duda ha cuajado y ha dado lugar a muchos otros términos que ya forman parte común del lenguaje o el casi metalenguaje que se utiliza dentro de la web. Así, por ejemplo, cuando se habla de los robots que se dedican a recopilar enlaces, pues en el fondo es lo que hacen, se les conoce con el nombre de spiders, que por tanto son las arañas que se mueven por esa tela que es la web. Pero además de poder enlazar a otras páginas o otros documentos web, podemos también enlazar a cualquier cosa, cualquier contenido que pueda ser enviado a través de Internet. Pueden ser, por ejemplo, archivos, pueden ser direcciones email, pueden ser sitios FTP o otras muchas posibilidades. Vamos en este videotutorial, por lo tanto, cubrir todo lo relacionado con los enlaces, tanto a documentos como a otro tipo de contenido. Empezamos de nuevo desde lo más básico y vamos a explicar lo que es un enlace. Un enlace web que siempre tiene dos componentes básicos: el propio enlace y el destino, que también se llama en inglés target o objetivo. El enlace es el texto que está en el documento principal y que se refiere a otro documento, mientras que el destino es el documento o una localización particular dentro de ese documento al cual nos lleva el enlace. Por ejemplo, supongamos un sitio que tiene un directorio con enlaces a lugares web interesantes. Cada uno de ellos contendrá un enlace al sitio web sobre el cual nos da información. Se trata de un esquema tan sencillo como el que aquí vemos estructurado. En la primera parte, como decíamos, el enlace tiene que estar la dirección a la que queremos enlazarnos y el otro, que es el objetivo, que será el que se nos abra cuando pulsemos sobre el enlace. Vamos a centrarnos, por tanto, en la parte del enlace, cómo podemos crearlo, y siempre que creamos un enlace de este tipo va a tener dos documentos. Uno tiene que ser una descripción del sitio al que estamos enlazando y otro la referencia, que es la ruta, el destino al que enlazamos. En este caso que estamos aquí viendo, la descripción sería, por ejemplo, el nombre del sitio, FlashKit o alguna otra información más, FlashKit para recursos para Flash, y el destino sería la referencia, la ruta HTTP que nos llevará a la página principal o a la página a la que queremos llevar con ese enlace. Estos dos componentes del enlace, tanto la descripción como la referencia, se especifican las dos dentro de la etiqueta anchor, así se denomina, simplemente es la letra A, del modo en el que vamos a ver ahora en algún ejemplo concreto. Como decíamos, la etiqueta para los enlaces es la etiqueta A de Anchor y para especificar, hacer referencia a el destino, utilizamos el atributo href. Atributo que, al ser un hilo de texto, un string, va entre comillas. Aquí ahora tenemos que poner la ruta completa a el destino. Vamos a poner, por ejemplo, http. Vamos a quitar esto que no deja ver. Bueno, cualquiera.
Y tenemos después que poner también una descripción. Para ello, lo que tenemos que hacer va entre las dos etiquetas de apertura y cierre de A. Aquí tenemos que cerrar ahora, para empezar, como vemos nos sale aquí, y escribir ahora aquí el nombre que queremos que aparezca. Pulsa para ir a videotutoriales, por ejemplo. Y posteriormente la etiqueta de cierre. Aquí tenemos un ejemplo estándar, pero totalmente funcional, de un enlace dentro de una página web. Como vemos, utilizamos el atributo href para referirnos a el objetivo, el target, y entre la etiqueta de apertura y la de cierre ponemos la descripción, que es la que aparecerá posteriormente en la página. Si vamos a diseño, observa cómo aparece la descripción que pusimos de la página y indicando mediante el color y el subrayado que se trata de un hiperenlace. Si, como en este caso, no ponemos ninguna página en concreto para abrir, solamente un dominio, www.videotutoriales.com, el navegador por defecto intentará abrir las páginas que se consideran la página de inicio y que suelen tener el nombre de index.html, índice HTML o home HTML. Si ninguna de ellas existiera, pues podría dar error. Aunque, dependiendo del navegador, considera bastantes más nombres como inicio, también puede ser desde luego index.php o home.php o similares. Como también decíamos, siempre que incluimos un hiperenlace dentro de nuestra página web, este aparece por defecto subrayado y en un color distinto. Veremos posteriormente cómo podemos cambiar estas características del hiperenlace para que aparezcan de forma diferente. También indicar que si queremos escribir nuestro código HTML siguiendo el estándar HTML llamado estricto, aquí como vemos por defecto usamos el transicional, pero para que estos documentos sean validables como documentos XHTML hay que utilizar el estándar estricto y en este caso este estándar indica que los enlaces de este tipo, los links, el uso de la etiqueta A, tiene que ir siempre colocada dentro de elementos de bloque, por lo tanto dentro de una cabecera, de un párrafo o similares. En este ejemplo podría ser algo tan sencillo como simplemente pues poner una etiqueta de párrafo, con lo cual ya se adaptaría a el HTML estricto. Pero recuerda, como mencionábamos al principio de este video tutorial, que podemos enlazar a otras muchas cosas, además de a documentos HTTP. Todo lo que necesitamos es una URL, una dirección web, para eso que queramos enlazar. Y por supuesto necesitamos también utilizar el protocolo necesario para el enlace en concreto que queramos crear. Por ejemplo, si queremos enlazar a un documento que se encuentra en un sitio FTP, podríamos usar una etiqueta Anchor, como hicimos aquí, pero modificando, y tendríamos que hacer algo similar a lo que vemos ahora. La etiqueta A sigue siendo la misma, el atributo para el enlace sigue siendo el mismo, href, y ahora lo que tendremos que cambiar aquí es el protocolo, en este caso es vía FTP, como decíamos, y posteriormente poner la dirección a la que queremos enviarlo. Bueno, indicar que antes, cuando escribimos aquí esta primera ruta, cuando estaba escribiendo lo borré y me olvidé de poner después otra vez las dos barras inclinadas que van después de HTTP, con lo cual no funcionaría. Estuve a punto de volver a rehacer la parte que ya llevaba hecha bastante larga desde que lo escribí, pero bueno, en fin, creo que se entiende la causa, simplemente, desde luego que no funcionaría, hay que poner siempre las dos barras inclinadas. Pero antes, cuando estaba escribiendo, borré aquí un momento y no las puse después otra vez. En el caso de FTP es exactamente lo mismo, hay que cambiar el protocolo FTP, pero después también dos puntos, barra, barra, y la dirección, la ruta que queramos, en este caso se puede encontrar también en videotutoriales.com, y dentro de una carpeta que se llamará descargas,
y aquí pues un archivo que fuera, por ejemplo, ejemplo.zip. Con esto sería un enlace para poder descargar vía FTP un determinado archivo. Y del mismo modo, la descripción que va entre las dos etiquetas de apertura y cierre, recuerda, href es el atributo, y ahora aquí la descripción que pondríamos, pues descarga el archivo de ejemplo. Lo vemos de nuevo en el diseño, como aparecen los dos enlaces con el subrayado y el color por defecto que se le da en el documento a el texto enlazado. Recordar, por tanto, el uso de las dos barras inclinadas y, como decíamos, también es posible utilizar este tipo de código para el envío de emails y en este caso lo que hay que hacer es sustituir aquí de nuevo el protocolo y utilizar el protocolo Mailto, y ahora sí solamente dos puntos y posteriormente la dirección a la que queramos enviar el email. Aquí de nuevo tendremos que poner la descripción. Indicar que este enlace, que de nuevo si vemos aquí en el diseño vemos los tres, no indica que el navegador web nos vaya a enviar un email. Lo que hace es abrir el cliente de emails que tenga el usuario que está utilizando, que pulsa sobre el enlace y ya con la dirección a la cual quiere mandar ese email, pero no lo envía directamente el navegador web. Estos enlaces podrían ir a otros tipos de cosas, no solo documentos, sino distintas a las que aquí vemos. Esto, como vemos, es un archivo comprimido, pero podría ser, por ejemplo, para abrir un archivo PDF o para abrir un archivo que contuviera una película, un AVI, un SVF o similares. En el resto de lo que queda del videotutorial vamos a poner como ejemplos referirnos a enlaces a documentos HTML para no estar repitiéndonos, pero recuerda siempre que los conceptos que vamos a señalar son aplicables a cualquier otro tipo de enlaces que podamos poner en nuestra página. Y para empezar, desde luego, el estilo más popular de enlace dentro de la web es un enlace a otra página web o a un documento web. Cuando ponemos un enlace de este tipo, lo que hace cuando se pulsa sobre él es hacer que se cargue dentro del navegador del cliente la página web a la que hacemos referencia. A partir de ese momento, el control es transferido a la nueva página de destino y se ejecutará lo que contenga, los scripts o cualquier otra cosa que contenga. Para poder enlazar a cualquier otra página dentro de Internet, simplemente lo que tenemos que especificar es la URL de destino dentro de la etiqueta anchos. Supongamos, por ejemplo, que queremos enlazar a la página de descargas dentro del sitio de videotutoriales.com y esa página tiene el nombre de descargas.html. Vemos en este otro ejemplo, como una vez entendida la estructura, escribir el código es muy sencillo. Recuerda, la etiqueta es la etiqueta A y ahora dentro de A tenemos que utilizar el atributo href, que recuerda que es el que nos permite indicar cuál es el target, el destino para el enlace. En este caso es el protocolo HTTP y la página, decíamos, que podría ser cualquiera, videotutoriales.com, y dentro de ella una página de descargas llamada descargas HTML. Cerramos la etiqueta A de apertura y ya tenemos aquí la de cierre, y ahora recuerda, entre la de apertura y la de cierre es donde tenemos que escribir el texto que va a aparecer como descripción de este enlace. Pulsa para descargar, por ejemplo. Si quisiéramos ver más en detalle cómo suele ser este tipo de estructuras, pues podría ser que esta página descargas HTML se encontrara dentro de un directorio en nuestro servidor que se llamará pues
descargas también. Con lo cual, como puedes ver aquí, dentro de la URL, que utilizamos el atributo href para hacer referencia a esa dirección. En primer lugar, empezamos indicando el protocolo, HTTP en este caso, el nombre del servidor, videotutoriales.com también en este caso, el directorio que contiene el documento que queremos enlazar y posteriormente el nombre del documento. Vemos aquí ese hiperenlace y vamos a desglosarlo en las partes que lo forman, que son la estructura que vamos a encontrar en cualquier otro hiperenlace. Vemos como el enlace empieza siempre por el protocolo y este protocolo termina siempre con dos puntos. A continuación va siempre el nombre del servidor, que como vemos está precedido de una doble barra inclinada de dos barras inclinadas. A continuación, después del nombre del servidor, va el directorio o los directorios, podrían ser más, separados siempre cada uno de ellos por una barra inclinada. Y para finalizar, el nombre del archivo, de la página a cargar, del documento o del archivo del tipo que sea, y separado del directorio también por una barra inclinada. Aunque en realidad el nombre del servidor que aquí vemos está a su vez formado por dos trozos. Uno que sí que es el nombre del servidor y otro que es el dominio en el cual reside. En este ejemplo el nombre del servidor es www, mientras que el dominio es iyasaron.com, bueno, videotutoriales.com, cualquier otro dominio. Un error muy común es creer que todos los servidores web necesitan empezar con www. Aunque este es el nombre estándar para un servidor web, el nombre puede ser también pues prácticamente cualquier cosa. Por ejemplo, yo tengo la mayor parte de los servidores, los tengo Windows y Linux, y si no quiero utilizar el estándar, puedo utilizar esto mismo poniendo aquí win.iyasaron.com o lnx de linux.iyasaron.com y funciona exactamente lo mismo. Por ejemplo, la base de datos de cine más conocida en la red, que es Internet Movie Database, me imagino que la conoceréis, imd.com, en este caso su servidor es us.imdb y no lleva para nada el www. Por poner un ejemplo. Seguimos adelante y vamos ahora a ver la diferencia que existe entre los enlaces relativos y los enlaces absolutos, porque en el estilo de la URL podemos diferenciar estos dos grandes tipos de enlaces. Hablamos de un enlace absoluto cuando usamos un enlace que nos provee la ruta completa, incluyendo el protocolo y la dirección del servidor completo. Estos enlaces son llamados absolutos porque la URL misma es absoluta también. No importa, por lo tanto, el documento, el lugar, la página donde pongamos esa URL, siempre tendrá como destino el mismo destino, que es esa URL absoluta que se le indica. Por su parte, los enlaces relativos no nos dan toda la información necesaria para poder acceder a esa página de forma absoluta. Por lo tanto, es una dirección que hay que tratar de forma relativa con relación al documento dentro del cual se encuentra ese enlace. Por tanto, los enlaces relativos más sencillos de escribir, sin embargo, solamente son útiles para enlazar a otras páginas que se encuentren dentro del mismo sitio web. Porque cualquier referencia que hagamos fuera del sitio a algún servidor remoto tiene que ser una referencia absoluta, indicando la ruta completa, como decíamos hace un momento. Entender la diferencia entre los dos tipos de enlaces es sencillo viéndolo en un ejemplo.
Supongamos que somos los webmasters de un sitio llamado videotutoriales.com, por ejemplo, y que tenemos varias páginas dentro del sitio, incluyendo una página de inicio, la página principal, y posteriormente una página a la que llamamos descargas, y enlazada con ella otras dos páginas a las que llamamos videotutoriales y archivos. La página de inicio se encuentra dentro del directorio raíz de nuestro servidor, mientras que las páginas de descargas, las tres, tanto la de descargas general como las concretas de descargas videotutoriales y archivos, se encuentran todas dentro de un directorio al que llamamos descargas, que se encuentra, es un subdirectorio dentro del directorio raíz. Aquí vemos los enlaces relativos que podremos usar para enlazar las páginas entre sí. Para ir de inicio a descargas tendríamos que poner descargas en directorio y posteriormente descargas HTML. Para ir entre cualquiera de estos tres simplemente tendremos que poner el nombre del documento, ya que se encuentran dentro del mismo directorio. Así que para ir de descargas a videotutoriales sería videotutoriales HTML, a archivos, archivos HTML, y si quisiéramos de alguno de estos dos volver a descargas tendríamos que hacerlo poniendo el nombre de descargas HTML solo. Aquí vemos, indicando con la flecha de dónde a dónde iría el enlace, y aquí el enlace relativo que tendríamos que escribir. Por lo tanto, en este sitio web, poniendo un enlace en inicio a descargas HTML, se nos abriría esta página. Y dentro de descargas, poniendo a videotutoriales HTML solo, iríamos a videotutoriales, y archivos HTML a archivos. Desde luego está claro que del mismo modo, si aquí pusiéramos en inicio descargas y dentro de descargas, al ser un único directorio, ya videotutoriales HTML iríamos aquí, o archivos HTML iríamos a este. Y vemos aquí los enlaces en dirección contraria. De nuevo, entre estos tres archivos, al encontrarse los tres en el mismo directorio, simplemente poniendo el nombre del archivo podemos crear un enlace. Sin embargo, observa cómo para enlazar con el archivo que se encuentra un directorio por encima, en este caso es el raíz, pero es también un directorio por encima de este, observa cómo tenemos que poner delante del nombre del archivo dos puntos barra, con lo cual esto indica siempre nos lleva al directorio que está por encima del directorio donde está el enlace. Aquí podemos ver un resumen de los accesos rápidos para poder acceder a directorios dentro, recuerda, de las rutas relativas. Cuando ponemos una barra inclinada, hacemos referencia a un subdirectorio del directorio raíz. Pero también podemos usar un directorio con un punto delante, un punto y una barra inclinada, y con eso hacemos referencia a cualquier subdirectorio del directorio donde se encuentre la página donde ponemos el enlace. Y del mismo modo podemos utilizar antes del directorio dos puntos. Aquí, como veis, puse un punto dos veces porque no es el signo ortográfico dos puntos, sino este tipo de punto escrito dos veces, y la barra inclinada para hacer referencia al directorio parental padre, al que está por encima del directorio actual. Lo vemos en este ejemplo amplio para que se vea mejor. Si en la página descargas, que recuerda que se encuentra en un subdirectorio del directorio de raíz de donde tenemos nuestra página web, queremos poner un enlace a inicio, podemos hacerlo indicando, como aquí vemos, dos puntos, el punto dos veces, la barra inclinada y posteriormente inicio. Con esto le indicamos que estamos haciendo referencia a una página que se encuentra en el directorio padre, que está por encima y que por lo tanto contiene a el directorio descargas. Del mismo modo, en sentido contrario, como decíamos antes, estos tres archivos se encontraban dentro del mismo directorio, por lo tanto, simplemente poniendo el nombre ya nos lleva a ese archivo que encuentra en el mismo directorio donde se encuentra el archivo con el enlace. Pero si en lugar de estar en el mismo directorio, estos dos los tuviéramos en un directorio que fuera subdirectorio de donde está descargas, podríamos referirnos a esta página que está en un directorio dentro del de descargas poniendo punto barra y el nombre de archivos HTML. Por lo tanto, de este modo
hacemos referencia a un directorio que se encuentra por debajo de descargas, mientras que con dos puntos, como veíamos antes, hacemos referencia al directorio padre. Para terminar con este tema de enlaces relativos y enlaces absolutos, he encontrado que podría parecer no siempre son más seguros los enlaces absolutos, ni siempre son más sencillos de mantener, en el sentido de que al ser un enlace absoluto, pues no tendría que cambiar nunca y nos valdría en cualquier circunstancia. Eso es cierto para cualquier enlace que esté fuera de nuestro sitio web. Pero, sin embargo, dentro de nuestro propio sitio web, utilizar enlaces absolutos puede ser un problema y es mejor utilizar enlaces relativos. Cuando se trabaja con sitios web rápidamente se ve la razón para esto, pero puede explicarse también de forma sencilla. Imaginémonos que tenemos un sitio con una página de inicio, que sea por ejemplo index.html, en la raíz de nuestro servidor y después el resto del sitio en distintas carpetas. Si lo tenemos con enlaces relativos, eso significa que si cambiamos el sitio completo y lo incluimos, por ejemplo, dentro de otra carpeta, que en vez de ser la raíz, pues le llamemos, por ejemplo, HTML o mi sitio, si incluimos todo dentro de esa carpeta, simplemente cambiando el primer enlace que nos lleve al index, el resto de los enlaces vale igual. Sin embargo, si fueran enlaces absolutos, al llevar a cabo esa modificación, si te fijas, habría que cambiar en todos y cada uno de los enlaces, que ahora serían distintos, ya que en todos habría que poner HTTP y en vez de ser la raíz, habría que poner el nombre www que fuera, y después mi página o HTML o ese nuevo directorio que creamos. Por lo tanto, como ves, el enlace relativo es más apropiado para utilizar dentro de nuestro propio sitio, ya que si tenemos que mover el sitio posteriormente con enlaces relativos no es necesario cambiar cada uno de los enlaces, cosa que sería necesaria con enlaces absolutos. Seguimos y vamos a entrar ahora en otro aspecto que es muy importante dentro de los enlaces, que es lo que se denomina en inglés uno de los atributos de la etiqueta Anchor, y que es el atributo target, que se puede traducir por objetivo, aunque no explica demasiado bien a qué nos referimos. También por destino, pero esto creo que lleva a confusión. Cuando hablamos de target nos referimos a dónde, en qué sitio se va a abrir la página a la que llamamos con el enlace. Normalmente los enlaces abren la página a la que se refiere ese enlace dentro de la ventana del navegador activo, desde donde llamamos, reemplazando a la página actual que se estaba mostrando. Sin embargo, podemos controlar la página donde se va a abrir el enlace usando el atributo target dentro de la etiqueta link. Sin embargo, tenemos que indicar que este atributo, target, ha sido desaconsejado y no puede utilizarse en HTML estricto. Seguimos hablando de él porque la mayoría de los navegadores aún lo admiten y se trata de un atributo que suele ser muy útil. Pero recuerda, sin embargo, que tus documentos no podrán ser validados con respecto a HTML estricto si usas el atributo target. Este atributo, vamos a ver ahora en una tabla, cuáles son los valores que admite. Aquí vemos esos posibles valores para el atributo target en los links. Y como vemos el blank, que nos permite que el documento enlazado se abra en una nueva ventana del navegador, self, que hace que se abre en el mismo marco en el que se encuentra el enlace, si es una página con marcos, parent, que abre el documento enlazado en el frameset padre, por lo tanto en el conjunto de marcos donde dentro se encuentra también una página de marcos, top, que sustituye esa nueva página por todos los marcos que hubiera, y name, que en este caso lo que hace es abrir el documento enlazado en una ventana que tenga el nombre que se especifique. Por ejemplo, para abrir el destino de un enlace en una nueva ventana podemos usar una etiqueta como esta. Tendríamos que utilizar para empezar la etiqueta A de Anchor, como decíamos, el atributo href,
para indicar cuál es la página que queremos abrir. Y recuerda, después entre comillas tendríamos que escribir la ruta, como antes explicábamos. Por ejemplo, esta podría ser una ruta. Y ahora el atributo al que estamos haciendo referencia ahora, target, y podemos indicar el tipo de targets. Aquí vemos blank, que es la que queremos poner para que se nos abra en una ventana nueva. Cerramos la etiqueta de inicio y ahora aquí, entre la de inicio y la de cierre, escribimos el texto que queremos que aparezca para la descripción. Por ejemplo, abrir en ventana nueva. Si abrimos la página en un navegador y pulsamos sobre el enlace, como vemos, se nos abre una ventana nueva donde se carga la página indicada. El uso de estos valores que le podemos dar a target, bien utilizados, pueden tener utilidades muy concretas, por ejemplo, en algún tipo de código más avanzado. Por ejemplo, lo vemos aquí en el uso de un JavaScript y utilizando el último de los valores que habíamos para target, que en este caso era indicándole un nombre, si recuerdas. En este caso utilizamos una función JavaScript new window que sirve justo para abrir una nueva ventana mediante el uso de window open. Como vemos aquí, lo que hacemos es darle un nombre a esa ventana, aparte de darle un ancho y un alto, y posteriormente en estos dos enlaces, en la primera lo que hacemos es abrir esta ventana, y en la segunda, mediante el uso de target, el nombre que le damos a esa ventana, hacemos que la página que aquí indicamos se abra en la ventana esa en concreto. Utilidades, por ejemplo, pues podríamos tener una ventana abierta en la cual al pulsar sobre enlaces se fueran abriendo distintas páginas que fueran las que indicáramos en cada enlace. Aquí podemos ahora una, pero podríamos poner otra debajo y con otra dirección, y al pulsar se nos abriría en esta misma ventana de Steam. Tenemos aquí en el navegador este código que acabamos de escribir con los dos enlaces. El primero para abrir una ventana mediante el uso de un script, un JavaScript, a la que le damos un nombre de nueva y posteriormente abrir un enlace dentro de esa ventana. Pulsando sobre abrir ventana, como vemos aquí nos aparece esa ventana con el nombre que indicamos. En este caso era nueva, cualquiera, y con el tamaño que indicábamos también. Lo voy a poner ahora aquí para posteriormente poder verlo, porque claro, al pulsar aquí se va hacia atrás. Pero ahora cuando pulsamos sobre llenar ventana, vemos aquí cómo se carga en esta ventana que habíamos creado antes. Si tuviéramos más enlaces a el mismo nombre, en este caso nueva, se seguirían abriendo en esta misma ventana. Aunque esto no es un curso de JavaScript en sentido estricto, sí, como ya indicamos al dar una visión general de lo que va a ser el curso, dedicaremos varios videotutoriales a hablar del uso de JavaScript dentro de HTML y veremos más en detalle algunas de las funciones más importantes, su uso y sintaxis. Podemos también darle un título a un enlace usando el atributo title, aquí lo vemos, dentro de la etiqueta anchor, como en los otros casos. Esto lo que va a hacer en la mayoría de los navegadores es mostrar un tip, una información, cuando pongamos el cursor sobre el enlace. Puede ser en algunos casos muy interesante. Observa cómo ponemos aquí el atributo title y dentro la información página de inicio de videotutoriales. Vemos aquí esa misma página abierta en el navegador externo y si ahora colocamos el cursor sobre el enlace, observa cómo aparece el tip con la información que indicamos en title, página de inicio de videotutoriales. Este mismo atributo title puede ser usado para dar otro tipo de información al usuario que aparecerá en el tip cuando ponga el cursor sobre el enlace. Por lo tanto, un atributo que puede ser muy práctico.
Seguimos adelante y nos paramos ahora en un tema que tiene un interés relativo, pero que es necesario abordar, que es el uso de las teclas de acceso rápido y los tabuladores en la creación de nuestros documentos HTML. En la situación actual del mundo de los ordenadores es fácil creer que todos los usuarios cuentan con determinado tipo de hardware y con capacidades que hasta hace pocos años eran solo un sueño, como poder ofrecer multimedia a través de la web y cosas similares. También es muy fácil asumir y por lo tanto crear la página en relación con eso, que todos los usuarios que van a usarla tienen los navegadores de última generación y ordenadores de gran velocidad con conexiones de banda ancha. Sin embargo, tenemos que saber que esto no es siempre el caso. De hecho, puede que algunos de los usuarios que visiten la página no cuenten con la ayuda incluso de un ratón para poder navegar por el sitio. Hay distintas razones que pueden explicar esto. Puede ser por algún tipo de handicap físico, puede ser porque utilice un navegador de solo texto o porque en algunos casos puede haber personas que prefieran navegar usando las teclas de su teclado. Por tanto, es importante acomodar para estos usuarios métodos adicionales de acceso en nuestra página. Es cierto que no creo, muy pocos, todos sus enlaces los vayan a crear utilizando estas teclas de acceso rápido, pero en alguna ocasión sí puede ser necesario. Podríamos recibir algún tipo de encargo de crear ese tipo de documento HTML con teclas de acceso rápido. Es una opción que nos ofrece el HTML y por tanto vamos a verla. Podemos hacer que algunos o todos nuestros enlaces tengan asignado una tecla de acceso rápido y por lo tanto poder moverse por nuestro sitio web solo utilizando el teclado. Lo vemos aquí en un ejemplo en el cual, usando el atributo accessKey, otro de los atributos que podemos aplicar a la etiqueta Anchor, este atributo, como vemos, toma una letra como su valor, en este caso C, que puede ser usada para acceder al enlace. Así, aquí vemos, tenemos un enlace a una página determinada a la que podremos acceder bien pulsando sobre el enlace, como se hace comúnmente con el cursor del ratón, o bien mediante la tecla de acceso rápido C, que nos llevará a el mismo enlace. Lo vemos aquí en diseño y ahora lo vemos en cualquiera de los navegadores, indicando también que dependiendo del sistema operativo que utilicemos no es usar solo la letra, sino que normalmente es la letra con alguna otra tecla por defecto. Por ejemplo, en Windows es utilizando Alt, aunque si fueran otros sistemas operativos podría ser distinto. Entonces, en este caso, para que nos funcione, tendremos que pulsar la tecla Alt más C. Tenemos el enlace abierto en el navegador, en este caso es Firefox, pero con el Explorer exactamente lo mismo. Como vemos, es un enlace, como tantos otros que ya hemos visto, pero para abrirlo podemos, al utilizar el atributo accessKey, en lugar de pulsar sobre el enlace, pulsar la tecla Alt y la tecla C, que fue la que definimos, es lo que voy a hacer ahora. Y observa cómo inmediatamente se abre la página que está enlazada, la de videotutoriales.com. Desde luego, este tipo de teclas de acceso rápido no tienen sentido si el usuario no tiene algún modo de saber cuál es la tecla que tiene que pulsar. En este caso, una forma de hacerlo, como aquí indicamos, es poniendo la letra que queremos convertir en la tecla de acceso rápido, la accessKey, por ejemplo, en negrita, como hacemos aquí con la C, para indicar que es la tecla que tendrá que pulsar.
En algunos casos también puede ser útil que desde nuestro documento HTML organicemos el modo en que los usuarios pueden moverse por los enlaces mediante el uso de la tecla de tabulador. En la mayor parte de los sistemas operativos gráficos, la tecla tabulador ya puede ser usada para moverse a través de los elementos que aparezcan en la interface, incluyendo también los enlaces de este tipo. Pero, por defecto, el modo en el que se mueve el tabulador por los enlaces es del primero al último que aparece. Sin embargo, puede que haya alguna ocasión en que, por distintas razones, queramos cambiar el orden en el que se vaya moviendo el tabulador cuando pulsemos sobre él. Para ello, contamos con un nuevo atributo para usar junto con la etiqueta A, y ese atributo es tabIndex. Aquí vemos tres enlaces y observa como en vez de ir al primero, segundo y tercero, tal como lo tenemos aquí, al poner tabIndex, cuando pulsemos la primera vez el tabulador estará en el primero y posteriormente pasará al tercero y después al segundo, en lugar de seguir el orden en el que aparecen en la página. Aquí lo vemos. Si pulso la tecla tabulador, observa cómo queda remarcado el primer enlace, que es el que está ahora seleccionado. Ahora, pulsando la tecla Enter, nos llevaría a él. Pero observa cómo ahora, cuando pulso otra vez sobre tabulador, en lugar de llevarnos al segundo enlace, nos va a llevar al tercero. Observa cómo es así, porque aquí es donde le indicamos en tabIndex que fuera el segundo. Y ahora al tercero nos lleva aquí. Por lo tanto, como vemos, podemos determinar el orden en el que queremos con el tabulador que vaya por los enlaces y con cualquiera de ellos, ahora está seleccionado, de nuevo sin el ratón, pulsando Enter, ya nos lleva a esa página en concreto. Seguimos y vamos a ver ahora un tema que tiene un uso mucho más extendido y un gran interés, que es el modo para crear anclas dentro de documentos HTML. Cuando hablamos de crear anclas nos referimos a crear un punto concreto dentro de nuestro documento al cual, cuando se pulse sobre un enlace, vaya directamente el navegador. Por tanto, es un modo no solo para ir a una página HTML, sino el modo para poder ir a un lugar concreto dentro de ese documento HTML. Por ejemplo, un uso muy común a este tipo de enlaces puede ser un documento en el cual tengamos varias secciones y que queremos colocar en la parte superior del documento enlaces a cada una de esas secciones que forman el documento, y pulsando sobre él nos llevará cada uno de los enlaces a un punto concreto, pero dentro de ese mismo documento. Vemos en conjunto cómo crearlo y posteriormente crearlo y utilizarlo, y posteriormente en dos ejemplos concretos dentro de la misma página y en otra página distinta a la que se encuentra el enlace. En primer lugar, para crear un ancla de este tipo tenemos que utilizar de nuevo la etiqueta Anchor, como aquí vemos A, y el atributo Name. Aquí, por ejemplo, vemos cómo con el estilo H1 de cabecera creamos un ancla al que llamamos cap1 y después, como hacíamos con los otros casos, entre las dos etiquetas de apertura y cierre, un contenido que indica en este caso el propio nombre del capítulo 1. Esta es la primera parte con la cual creamos un ancla. Ahora, cuando desde cualquier otro enlace queramos llamar a esa ancla, tenemos que hacerlo como por ejemplo vemos aquí. Para poder identificarlo, tenemos aquí, como vemos, tenemos un enlace con una ruta concreta que nos lleva a una página, y ahora si queremos indicar un ancla, lo que tenemos que hacer es separarla del resto del enlace mediante el uso del símbolo de almohadilla o el símbolo libra, como lo llaman pound en inglés. Aquí lo tenemos, es este símbolo, y como vemos después, lo que tenemos que indicar es el nombre del ancla que tiene que estar creada, como es aquí, cap1, por ejemplo. Decíamos verlo en dos ejemplos concretos. Vemos aquí un primer ejemplo. Vamos a borrar toda esta parte ya que no la necesitamos.
Esto es un ejemplo de un enlace de este tipo dentro del mismo documento. Lo vemos aquí en diseño, aquí tenemos el enlace y lo he separado para que pueda verse posteriormente, y ponemos aquí donde tenemos el ancla. Lo vemos aquí en código, aquí arriba está el enlace y aquí abajo separado por distintos espacios para que posteriormente se pueda ver cuando pulsamos que se mueve la página el ancla creada. Como vemos, utilizamos la etiqueta anchor, el atributo name, le damos nombre cap1 y aquí ahora, como es en la misma página, no necesita nada más, como href, ponemos simplemente la almohadilla y el nombre que le damos al ancla cap1. Por tanto, cuando pulsemos sobre este enlace nos tiene que llevar a esta parte de la página. Aquí tenemos esta página abierta en el navegador, aquí tenemos el enlace y más abajo, que no se ve, ya lo pusimos para que no se viera, el lugar donde se encuentra el ancla, que coincide donde pone capítulo 1. Cuando ahora pulsemos aquí sobre ir a capítulo 1, vemos como inmediatamente llega hasta el sitio donde aparece ese enlace creado. Otra posibilidad, como decíamos, es utilizarlo para llamar a una página web distinta, pero en vez de ir al comienzo de esa página, que nos lleve a un punto concreto dentro del nuevo documento. Para ello tenemos que poner toda la dirección URL, como hacíamos en otras ocasiones, y añadir aquí de nuevo la almohadilla y posteriormente el nombre del ancla a la que queremos llamar. Esto ahora no iría aquí, en esta página, sino que iría en otra página, como la que tenemos aquí, la que llamamos, por ejemplo, pues es el ejemplo 7 de las que irán con el vídeo tutorial. Aquí simplemente tenemos esto, también lo ponemos más abajo, para que se vea cómo no empieza la página así, sino que la página se abrirá viendo el ancla en el punto donde lo tenemos. En este caso, el documento al que llamamos tiene que estar colocado en un servidor. En este caso lo he puesto en el servidor que tengo en mi propio ordenador. Y ahora, al llamarlo desde la otra página donde está el enlace, nos llevará a este documento y a el ancla en concreto que le indicamos del documento. Aquí tenemos abierto el primero de los documentos donde está el enlace que ahora nos llama a otro archivo que se encuentra en www.septimocontinente.com con el nombre ejemplo 7htm y llama a una ancla que tiene el nombre cap1. Cuando pulsamos, aquí lo vemos, nos aparece, pero no es el mismo, solo que ahora aquí no aparece el enlace porque es una página distinta, pero nos llevó al lugar donde se puede ver el ancla que creamos. Otro de los temas referentes a los enlaces y muy relacionado con el aspecto estético de nuestros documentos HTML es el de los colores que presentan los enlaces, ya que es importante que esos enlaces se mantengan dentro del aspecto general que le queramos dar a nuestra página web. Para empezar, tenemos que hacer referencia a los distintos estatus, los distintos modos que puede presentar un enlace. Aquí están resumidos, muy sencillo. El primero simplemente es el aspecto que tiene un enlace que no ha sido aún visitado, ni en ese momento está activo. Activo, que es cuando se pulsa sobre un enlace mientras se está abriendo el destino que marcamos en ese enlace. Visitado, que es el aspecto que tiene después de que se haya pulsado sobre ese enlace ya alguna vez. Y por último, sobre, que es el aspecto que tiene cuando colocamos el puntero del ratón sobre cualquiera de estos enlaces. Nos interesa hacer aquí referencia ahora a esto porque dependiendo del estado en el que se encuentre un enlace va a tener un color determinado. Colores que por un lado están definidos por defecto y son los que aparecen si nosotros no determinamos otra cosa. Pero es también posible que nosotros personalicemos, determinemos cuáles son los colores que queremos que aparezcan. Aquí tenemos el aspecto por defecto para cada uno de esos 4 modos en que puede aparecer un enlace en modo estándar.
El enlace que no está activo ni ha sido visitado aparece en azul y subrayado. El activo en rojo, el visitado en violeta, los tres subrayados, y cuando se está sobre el enlace no hay ningún cambio en la apariencia. Esto recuerda que es el aspecto estándar que se define por defecto y por lo tanto no vamos a ponerlo ahora otra vez porque es el que vemos siempre si no determinamos otra cosa. Recuerda que todo lo que llevamos visto de momento en el curso, estamos hablando de HTML o XHTML, estamos hablando de código del lado del cliente, por lo tanto, el encargado de procesar esto es siempre el navegador. Dependiendo del navegador, puede ser que esto cambie. En general, los navegadores más conocidos que más se utilizan siguen este esquema que aquí indicamos, pero podría haber algún navegador en concreto que presente alguna diferencia. Pero como ya decíamos, podemos cambiar estos atributos, tanto el color como cualquier otro atributo aplicado al texto de un enlace, mediante el cambio de las propiedades de cada una de las etiquetas anchor que estemos utilizando. Por ejemplo, vamos a crear un estilo que hará que los enlaces visitados en nuestro sitio aparezcan en color amarillo y en negrita. Para ello tenemos que crear un estilo, ya lo veremos en su momento más en detalle, pero recuerda que uno de los modos es indicándolo en la cabecera, style type, y ahora en igual, test CSS, y ahora aquí tenemos que definir el estilo. En este caso es para la etiqueta A y es el atributo visited, visitado, y ahora entre llaves tenemos que indicar las características. El color, vamos a poner, como decíamos, amarillo, vamos a poner un amarillo más oscuro, por ejemplo, y font weight, vamos a poner bold, y con esto ya está, ya tenemos definido que ahora en esta página, cuando tengamos un enlace que ha sido visitado, aparezca en lugar del estándar que indicamos en color amarillo y en negrita. Ya creamos aquí un enlace cualquiera, en este caso utilizo una página distinta de la que pongo normalmente porque si has observado antes indicaba en el esquema que pusimos que el enlace visitado, el modo en el que nuestro navegador conoce si algún enlace es visitado o no, es viendo si se encuentra en el caché. Y por lo tanto, como la página que pongo normalmente va a estar siempre en mi caché, porque la visito muchas veces, haría que apareciera ya directamente en el color amarillo de visitado. Vamos a dejar una no visitada para que de entrada nos aparezca con el estándar del enlace, que recuerda que es azul y subrayado, y después cuando pulsemos veremos cómo cuando esté como visitado cambiará a este color. Aquí tenemos abierto en el navegador externo este enlace que de momento aparece como estándar al haber sido visitado, azul y subrayado. Cuando pulsamos sobre él, lo que hace primero es ir a esa página que de momento nos interesa, simplemente era proponer una página muy buena de recursos Flash que seguro que conoces. Si ahora volvemos, observa cómo nos aparece el enlace amarillo y subrayado. Amarillo y negrita, subrayado sigue manteniéndose porque es una característica por defecto que también podríamos modificar si quisiéramos que no apareciera. Si configuramos en el estilo las propiedades de la etiqueta ancla sin especificar un modo, los cambios van a afectar a todos los enlaces aplicándole esta característica al estilo. Por ejemplo, este muy sencillo, indicando para la etiqueta A el color rojo, hará que todos los tipos de enlaces, tanto el enlace como el activo o el visitado, aparezcan siempre en rojo. Las razones para querer cambiar los colores de los enlaces pueden ser muchas. Una de las más comunes es simplemente que ese color coincida con el color normal de nuestro texto. Imaginemos que tenemos una página en la que el color del texto aparece en azul,
que sería el mismo color por defecto de los enlaces aún no visitados. Por lo tanto, muy probablemente querríamos que el color de los enlaces, para que se diferenciara del resto del texto, apareciera en un color diferente. Puede haber muchísimas otras razones. Vemos, por tanto, el modo en que podemos cambiar el aspecto de cualquiera de nuestros enlaces. Pero cuando queremos trabajar para crear un sitio consistente, es muy buena idea, si queremos llevar a cabo esto, definir todos los atributos de los enlaces en lugar de estar cambiando un sitio para una parte, en otro solo para cuando está visitado. Y por lo tanto, lo mejor es definir cada tipo de enlace con un estilo, con lo que nos aseguramos que a lo largo de todo el documento su aspecto será siempre el mismo. Vemos aquí un ejemplo bastante más largo. De entrada, cuando no se entiende, puede parecer muy complicado, pero observa cómo, si lo analizamos, simplemente es lo mismo que indicábamos antes y que hicimos a mano para uno en concreto. En este caso era para visitado, pero que ahora aplicamos a los 4 modos en los que podemos encontrar el enlace: link, visited, active o hover. Aquí, como vemos, le definimos para cada uno un color, un tipo de fuente, un tamaño de fuente y también indicamos si queremos que aparezca subrayado o no. En este caso, como vemos, ponemos que aparezca underline. Vamos a cambiar de nuevo aquí el nombre del enlace al que llamamos, para que de nuevo aparezca sin haber sido visitado. Vamos a poner otro de los buenos sitios dedicados a estos temas, hotscripts.com, por ejemplo. Observa respecto a lo que decíamos antes, como aquí en Test Decoration, que es donde tenemos que indicarlo en esta propiedad, aquí en visitado aparece como underline, en activo también underline. Sin embargo, cuando hover, que es cuando tengamos el puntero sobre el enlace, en Test Decoration ponemos none, por lo tanto no va a aparecer el subrayado. Eso da ese efecto que suele quedar bastante bien, de que cuando ponemos el cursor sobre un enlace desaparece el subrayado. El resto son de distintos colores, se podría poner cualquiera, y vemos el resultado en el navegador. Aquí lo vemos, el color que definimos cuando no ha sido visitado, ni está activo ni se está sobre él. Cuando lo ponemos encima, observa cómo cambia el color y desaparece también el subrayado al indicar en Test Decoration None. Cuando pulsamos, de nuevo activo, en aquel momento, como vimos, se ponía de ese color. Ahora nos carga la página y si volvemos, aparece con el aspecto que le indicamos en un enlace ya visitado. Observa, sin embargo, lo veremos en su momento más en detalle, cuando veamos en profundidad las hojas de estilo en cascada, como en este modo de escritura que aquí pusimos hay un gran número de redundancias, por ejemplo en el font family, como vemos, que se están repitiendo constantemente. Cuando hablamos de hojas de estilo en cascada, justo una de las ventajas que ofrece es la posibilidad de no tener que caer en estas redundancias y podemos efectivamente llevar a cabo una escritura de este mismo código de una forma más sencilla, definiendo solo para cada caso los atributos que son diferentes con respecto a las otras variantes. Vemos aquí ese otro ejemplo de alternativa en la escritura. Irá como siempre el ejemplo junto con el videotutorial. Puedes parar también el vídeo en cualquier momento para verlo en detalle. Y de todos modos, yo digo, vuelvo a decir que veremos más en profundidad todo lo relacionado con los estilos CSS, que es una de las partes clave de este curso, como verás. Pero observa que para empezar definimos para la etiqueta A una serie de características comunes que son para todos iguales, y por lo único que hacemos para cada una de las propiedades es definir aquello diferente. Aquí, como vemos en Visited, lo único que cambia es el color. En activo, el color y el tipo de fuente, en este caso para que aparezca en negrita, y sobre también en la decoración para que no aparezca el subrayado.
Por lo tanto, si ahora lo viéramos, el resultado en la salida es exactamente el mismo que veíamos antes, pero hemos evitado caer en las redundancias de estar repitiendo una y otra vez las mismas propiedades y, por lo tanto, de forma más sencilla. Esto es a lo que se refiere en gran medida la hoja de estilos en cascada, CSS, nos permite el mismo resultado. Existen muchos otros atributos que podemos añadir a las etiquetas Anchor para describir la forma del destino al que está enlazado o la relación que existe entre el documento actual y el documento de destino y bastantes más. Vemos en esta tabla una lista de los distintos atributos, el significado y los valores que pueden tomar. Como siempre, puedes parar el vídeo para verlo más en detalle. Al tratarse de un vídeo, pues no vamos ni mucho menos a ir ahora explicando cada uno de ellos. Y aquí vemos los dos últimos atributos, rep y type. Vemos aquí en este trozo de código HTML un ejemplo de cómo pueden usarse los atributos de relación, en este caso, entre la página de origen y la de destino, mediante, aquí lo vemos, el atributo rel y el atributo rep. Dentro de la etiqueta Anchor definimos la relación entre los capítulos NES y PREP y la tabla de contenidos. Y terminamos este video tutorial dedicado a ver en profundidad todo lo relacionado con los enlaces, hablando de la etiqueta link, que puede ser utilizada para proveernos con información adicional sobre la relación que existe entre un documento y aquellos con los cuales se enlace. La particularidad que presenta esta etiqueta link es que nos permite determinar esas relaciones independientemente de si de momento el documento actual donde indicamos esa relación tiene ya algún enlace a otros documentos o no. Por lo tanto, no se trata de una etiqueta para crear enlaces, sino para indicar, informar sobre el tipo de relación que va a haber entre la página que tenga esa etiqueta y aquellas con las que se enlace. La etiqueta link admite los mismos atributos que la etiqueta Anchor, pero con alguna ligera diferencia en cuanto a la sintaxis. La etiqueta link no se utiliza para encapsular un texto concreto y la etiqueta link tampoco tiene una etiqueta de cierre. Vamos a ver también su uso en un ejemplo. Imaginémonos que tenemos una página HTML a la que llamamos capítulo 10 y vamos a utilizar la etiqueta link para definir las relaciones de esa página con otras páginas que se pueden llamar capítulo 9 y capítulo 11, por ejemplo. Aquí vemos ese ejemplo. Y observa también las diferencias con respecto a la etiqueta Anchor. Para empezar, este tipo de etiqueta no resulta en ningún texto visible que vaya a ser renderizado en nuestra página, como decíamos antes, a lo que nos referíamos cuando decimos que no encapsula ningún texto. Y también, como vemos, no tiene etiqueta de cierre. Lo utilizamos para que cumpla con la validación al final, como ya indicamos en otros ejemplos. Sirve, como vemos, para indicar la relación que existirá con estas páginas en cualquier sitio donde haya enlaces a ellas. Otro importante uso de la etiqueta link es para proveer con un contenido alternativo en los motores de búsqueda. Por ejemplo, el siguiente enlace que aquí podemos ver, la referencia utilizando la etiqueta link, es para hacer referencia a una versión en castellano del documento actual que podría aparecer también en otros idiomas.
Otros valores para estos atributos de relación, como puede ser, por ejemplo, start, contents y los otros similares que poníamos antes en la tabla, pueden también ser usados para proveer con información relevante sobre el documento a los motores de búsqueda. Pues terminamos aquí este videotutorial número 6 del curso de XHTML. Hemos cubierto los enlaces que son y cómo se usan en relación con el resto del contenido de un sitio web. Hemos aprendido cómo construir un enlace y los atributos que están disponibles para las etiquetas tanto anchor como link. También hemos aprendido cómo definir relaciones entre nuestros documentos y los otros documentos a los que puedan enlazarse y por qué esto es importante. Seguiremos a lo largo de los próximos videotutoriales viendo en detalle todo lo relacionado con los fundamentales del código para crear documentos HTML antes de empezar a profundizar en otros temas como CSS, uso de código del lado del cliente y del servidor, uso de XML y demás. Nos vemos, os habló Jesús Conde, será hasta muy